Y la intención, bueno, pues primeramente saludarles, agradecerles su presencia y pues la posibilidad de seguirnos preparando para este examen que viene y para este curso. Y más que nada, lo que les decía en la clase anterior, que no nada más lo vean en la parte de prepararse para un momento, sino que van a poder reforzar y van a poder estar este, recordando temas que les van a servir durante los 3 años de la preparatoria. Yo estoy acá en Guanajuato y también acá hay cursos, lo que les llaman cursos propedéuticos o de preparación para el examen único. Y los chicos que se inscribían a estos cursos, pues eran los que mejor les iba, porque ya cuando ingresaban ya a la preparatoria, pues tú los veías, oye, ¿estuviste en el propedéutico? Sí, pues mira, vas muy bien durante el semestre, entonces no nada más lo tomen para un solo momento, sino tómenlo ya de lo que viene para ustedes, ¿sí? Estos son los temas que vamos a ver, que son de la materia, qué es la materia, cómo se compone, cómo se divide, cuáles son los bioelementos, las biomoléculas también que son muy importantes dentro de, pues, lo que es la conformación de la materia, las ramas de la biología, cuáles son las ciencias que integran, bueno, la biología es una ciencia muy, muy amplia, pero cada vez más se están especializando, ya hay hasta biólogos marinos, biólogos del espacio, biólogos. Antes de cursar la materia de biología nos daba asco todos los bichos, ¿no? Y espero que cuando terminemos el curso, pues ya se les haga más interesante cuando vean algún bicho. Ahí ponen una cucaracha, guácala, pero ya la podemos analizar su estructura, sus funciones, todo lo que corresponde, ¿no? Muy bien. Ayúdenme a borrar la pantalla, por favor. ¿Qué es la biología? Viene de dos sufijos que es bios, vida, y logos, el estudio o estudio. Entonces, para que ustedes lo tengan bien, bien clarito, puede ser alguna pregunta de examen, que biología es la ciencia que estudia los seres vivos. ¿Y cómo está comprendido un ser vivo? Pues para identificarlo tiene 7 características, que es complejidad, que es organización, que es el metabolismo, que es la irritabilidad, que es el crecimiento, la reproducción, Y la evolución, nutrición. ajá, y también la nutrición, y la evolución y la homeostasis. La complejidad, pues obviamente, qué tan desarrollado es ese organismo o ese ser vivo, si es un procarionte, si es un eucarionte, si es herbívoro, si es carnívoro, si es carroñero, su metabolismo, si utiliza el CO2 para nutrirse, si se utiliza oxígeno, si el crecimiento, cómo se desarrolla, si es vivíparo, si nace de la madre, si es ovíparo, si nace del huevo, eh, su reproducción, etcétera, la evolución y la homeostasis. La homeostasis es cuando se genera un equilibrio entre el medio y el ser vivo. Es decir, aquí, por ejemplo, el camaleón que tenemos en la foto, pues está usando su metabolismo, esta complejidad de su piel, cambiar el color de su piel conforme al entorno. Y eso, pues, para protegerse de todos los depredadores. Eso sería Recordemos que la adaptabilidad, ¿no? adaptabilidad, sí, pues es una característica genética que les ayuda a estos seres vivos para que a través del tiempo puedan generar adaptarse a las condiciones, ¿no? Ya sea en este caso a los colores de su entorno, o puede ser también al frío o al calor, a la nieve o a los climas áridos, etcétera, ¿no? Muy bien. O también hasta poder, por ejemplo, cuando invernan los osos o los seres vivos de los climas fríos,
pues su metabolismo se transforma, se ralentiza, pues obviamente para no consumir calorías, para poder hacer lo menos posible, pues cero movimientos, pues para no consumir energía y puedan durar meses en invernación. Pero sí, muy bien. La irritabilidad es qué tanto les afecta el medio ambiente como a nosotros. Nosotros podemos estar en un entorno lleno de gente y es cuando uno dice, híjole, es que ya me engenté, me duele la cabeza, no me siento a gusto. Así también los seres vivos, cuando sienten o mucho peligro o sienten un entorno no favorable, es decir, por ejemplo, un entorno de baja humedad cuando es un ser vivo que tiene que estar en un clima, en un manglar, en una selva tropical y lo ponemos en el desierto, pues obviamente se genera una cierta irritabilidad. Y esto también hasta a nivel de las células. Muy bien. ¿Ustedes ven un recuadro que se ve en la pantalla? Un recuadro chiquito, ¿no, verdad? De los No, controles, ¿no, verdad? Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ahorita, bueno, la biología es una ciencia muy amplia, lo que les decía hace rato, y por lo tanto se crearon diferentes ciencias para poder estudiar a los distintos seres vivos, tanto sean plantas como sean animales, o bacterias o virus, y aquí están nombradas algunas de ellas. Seguramente les van a preguntar y ahorita vamos a ver algunos reactivos sobre ello para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Por ejemplo, la botánica estudia las flores y las plantas, la zoología a los animales, la ictiología a los peces, la entomología a los insectos, la ornitología a las aves, la mastozoología a los mamíferos, la herpetología a los reptiles, a la malacología a los moluscos, la antropología a la evolución de los seres humanos, y cómo se van organizando y cómo van ellos organizando en pequeños grupos, la microbiología, los microorganismos, la protología, los protozoarios, la virología, los virus, la bacteriología, las bacterias, mitología, los hongos, la parasitología, los parásitos, la citología, las células, la histología, los tejidos, la genética, la herencia biológica, la paleontología, los fósiles, la taxonomía, cómo se clasifican en cuanto al orden, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Este tema de taxonomía lo vamos a ver más adelante, ya más a detalle, pero es como desde el reino animal hasta lo que es un género, una pequeña especie, cómo se puede clasificar y cómo se puede estudiar. La anatomía, que son todas las estructuras internas de un ser vivo, ya ven que tenemos sistema óseo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, todos nuestros órganos, cómo se van integrando los músculos, los huesos, todo eso lo estudia la anatomía. La fisiología, las funciones, es decir, tenemos el estómago, ¿qué función tiene dentro de un organismo? El poder eh, digerir los alimentos, desdoblar esas moléculas grandes como es una proteína, una molécula de proteína, desdoblarla hasta poderla llevar e integrarse ya en el intestino a través de la sangre, integrarse esos alimentos, esos nutrientes, hasta llegar a la célula y poder hacer crecer y que la célula tenga todas sus funciones. La morfología, pues la forma, cómo están estructurados cada uno de los órganos, de los tejidos dentro de un ser vivo. La embriología es el desarrollo del embrión, propiamente tanto del ser humano como de los animales, ya sea que nazcan del huevo o que nazcan de la mamá o de la madre, ahí es donde se estudia la embriología. Y la ecología, pues es la relación de todos los seres vivos en su ambiente, ¿no? Cómo es una cadena alimenticia, cuáles son los distintos tipos de ecosistemas, cómo se relacionan las plantas con los animales. No es lo mismo la fauna de un ecosistema
el del desierto a la fauna de un ecosistema en el océano, ¿no? Es muy, muy diferente, pero en ambos se van integrando, ¿sí? ¿Ya ubicaban algunas de estas ciencias? ¿Ya las habían escuchado? Algunas, ¿Sí? Precisamente para eso era la sopa de letras, para que se vayan ahí relacionando con algunas en un ratito más les voy a preguntar a través de unos reactivos sobre de ellos. Entonces, si quieren, tómenle foto, tómenle captura o anótenlas algunas de las que tengan duda para que las vayan estudiando, porque pues estas son algunas, pero son las principales que pudieran a ustedes preguntarles. Bueno, vamos a revisar ya una vez visto estas ramas de la biología, las vamos a estar repasando, pero ya ahorita vamos ya adentrándonos en qué es la materia. Todo cuerpo y todo ser vivo está compuesto de materia, ¿sale? Y esta materia pues tiene ciertas características. Dice que nada puede ocupar, ninguna materia puede ocupar, diferentes materias pueden ocupar un mismo lugar dentro del espacio. Entonces es bien importante que ustedes entiendan que hay materia y hay espacio. Y esa materia es decir, que tú no puedes ocupar un mismo lugar. Y hay veces que tú dices, oye, ¿por qué te sentaste en mi silla, no? Y te sientas ahí en la misma silla. Sí, pero estás ocupando un espacio diferente. Pero ninguna materia puede y tampoco puede destruirse. Dice que la materia solamente cambia y pudiera cambiar de un estado a otro, pero jamás se puede desintegrar. Ya lo que está creado, no podemos crear nueva materia, pero sí podemos transformarla en masa, en peso o ocupar en un lugar en el espacio, ¿no? Y anoten este concepto de materia que dice que es todo aquello que peso y ocupa un lugar en el espacio. Y la materia la podemos encontrar en diferentes estados de la naturaleza, como sólido, líquido o gaseoso. Y en mis tiempos, pues nada más eran esos, cuando yo estudié nada más esos tres estados, ¿no? No estaba reconocido el coloidal o el plasma. Son cuatro estados de la materia. Antes nada más decíamos que eran tres, ahora ya son cuatro. Y bueno, ¿cuáles serían esas propiedades de la materia? Hay propiedades generales, anótenlas, y las propiedades específicas, lo que es la masa, el peso, el volumen, la temperatura, la elasticidad, la divisibilidad, qué tanto puede dividirse y seguir siendo esa materia, es decir, tú cortas un pedazo de papel y qué tanto lo vas a estar dividiendo hasta que deje de ser papel y ya sea otra cosa, ¿no? Es propiedades específicas como la densidad, la conductividad, la viscosidad, el punto de fusión, punto de ebullición, la dureza, la maleabilidad, son propiedades muy específicas del tipo de materia que estemos estudiando. Y también hay estas propiedades generales y específicas también se dividen en intensivas y, y extensivas. Intensivas, lo que es la temperatura. Es decir, que nosotros vamos a tener un punto de equilibrio, una temperatura óptima. Va a haber una densidad de acuerdo a nuestro peso o lo que estemos estudiando, la densidad, no sé, de un plástico o la densidad en este caso tal vez de un pedazo de carne o la densidad de un huevo, la densidad de un alimento. El punto de fusión siempre va a ser el mismo. En este caso, el punto de ebullición y el punto de fusión, pues va a ser siempre el mismo dependiendo del tipo de materia. La solubilidad, no es lo mismo disolver azúcar a disolver aceite. La viscosidad, vemos ahí, por ejemplo, el ejemplo de la miel. Y en extensiva sí depende de la cantidad de materia, es decir, la masa, la entalpía, qué tanto se va el movimiento de las moléculas si nosotros empezamos a calentar o empezamos a agitar o empezamos a hacer alguna reacción.
tanto las moléculas y los átomos de esta materia, empiezan a tener movimiento y empiezan a tener choque entre esos átomos. La longitud, la inercia, que tanto, si nosotros le damos tenemos una pelota y le damos una fuerza, que tanto se va a mover de un punto a otro, la resistencia, lo que es la fricción. Y bueno, pues también el volumen. La cantidad de volumen va a depender de la cantidad de materia que tengamos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Y, y bueno, pues también comentarles que hay dos tipos de materia que una es la materia biótica y otra es la materia abiótica. Ya vimos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y que tiene peso. Pero ya en particular en la biología se divide en dos, lo que es la materia biótica, que es lo orgánico, y lo que es lo inorgánico. Anoten estos dos conceptos porque estos aparecen en la mayoría de las guías como reactivos. Entonces, seguramente va a venir alguna pregunta sobre materia biótica y abiótica. ¿Sale? Anoten esos dos conceptos. ¿Me ayudas, Tristan, en leer el concepto de materia biótica, por favor? Sí, es la materia que contiene compuestos orgánicos formados por cadenas de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, principalmente. Así es. ¿Y me ayudas, Leo, a leer qué es materia abiótica? Sí, materia biótica, inorgánica. Está constituida por un solo elemento o bien por compuestos químicos. Los factores abióticos son sol, aire, agua, suelo, clima, relieve, luz y pH. Perfecto. Entonces, para que ustedes se acuerden qué compuestos son los que principalmente se compone la materia biótica, pues es carbono, es la C de carbono, la H de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y bueno, azufre y fósforo. Pero cuando ustedes vean así, chon, este, ustedes van a reconocer, pues, es materia biótica. Y lo abiótico es todo lo que no respira, todo lo que no es un ser vivo, todos los componentes externos a un ser vivo, pero que si no existieran y si no estuvieran en equilibrio, no podría existir la vida en el planeta. En este caso, como bien Leo, el sol, el aire, el agua, el suelo, el clima, el relieve, es decir, el tipo de tierra, el tipo de clima, obviamente no va a ser el mismo clima en un relieve de montañas, a una pradera o a un desierto o en el fondo del océano o en un lago, la luz, si hay suficiente luz, el pH, todo esto, el pH tanto del suelo como del agua. Entonces, todo esto influye en el tipo de vida. Si vemos aquí en el esquema, pues obviamente el sol es parte de la materia abiótica. Los nutrientes que hay en la tierra, los ciclos, el agua, los ciclos, las estaciones del año, el agua, los minerales de la tierra, todo eso, la energía generada, todo eso va a influir en los productores, que aquí ya estamos entrando a ver también de la parte de la cadena alimenticia, porque eso es lo que influye. Los productores siempre van a ser la base de la cadena. Las plantas, las algas en los océanos, los árboles, toda la vegetación, pues obviamente para poder crecer, necesitan de esta materia biótica. Sin ellos no va a ser posible que haya vida en la Tierra si no está equilibrado. Y obviamente pues va a servir de alimento para los consumidores, los primarios, que son los herbívoros, los secundarios, que son los carnívoros, y todo esto, a los restos de estos seres vivos, al morir o al descomponerse
o toda esa carroña que se va descomponiendo, pues ya entran las bacterias, entran los hongos, entran todos pues todos estos microorganismos para descomponer, se integran nuevamente en el subsuelo y sirven de alimento para el nacimiento de nuevas plantas y nuevas algas, ¿sí? Entonces, es bien importante materia abiótica, orgánico, materia abiótica, inorgánica. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿No? ¿Todo bien? ¿Está clarito? ¿Está fácil todavía? Está relax. Entonces es bien importante, materia se divide, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene peso bueno, y ocupa un lugar. Y la abiótica, pues todo lo que, bueno, materia abiótica y abiótica son todo lo que integra un ecosistema, en este caso, el planeta, tal cual. Muy bien. Y a ver, déjenme ver porque creo que aquí nos quedamos materia biótica y abiótica y qué es la materia. Entonces, ya una vez que revisamos el concepto de materia, sabemos que la materia está dividida, ya lo más pequeño que se ha estudiado es que son los quarks. Los quarks son partículas que integran al protón, al neutrón y al electrón. ¿Sí? Es lo más pequeño que podemos nosotros dividir a la materia, no hay algo más pequeño, y antes conocíamos que lo más pequeño de la materia pues eran los electrones, neutrones y protones, pero ahorita ya tenemos pues microscopios más potentes, tecnología más avanzada para poder dividir un protón, un electrón o un neutrón. Después de eso, pues siguen las partículas subatómicas, que son lo que les digo, los protones, los neutrones y los electrones. Vayan anotándole ahí cómo se van dividiendo, es de lo más pequeño a lo más grande. Y después de ahí, pues ya están los elementos que los conocemos en la tabla periódica, lo que es el hidrógeno, el helio, litio, berilio, boro, etcétera, carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Todos los elementos que están contenidos en la tabla periódica, que cada vez se van sumando más, se van investigando, se van encontrando nuevos elementos o se van creando de manera artificial también. Después de esos elementos, pues como les digo, está el oxígeno, está el hidrógeno, está el nitrógeno, el carbono, y cuando se combinan, forman moléculas. Si combinamos el oxígeno con el nitrógeno, pues creamos monóxido de nitrógeno. Si combinamos el oxígeno con el hidrógeno, creamos el agua, el nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, así. Si combinamos el carbono con el oxígeno, creamos el CO2, que es el dióxido de carbono. Esas le llamamos moléculas. Y bueno, también después de las moléculas se crean compuestos, que es la unión de dos o más elementos y nos pueden ser separados por procesos y no pueden ser separados por procesos físicos, sino todo es a través de procesos químicos, es decir, reacciones químicas. No nada más es que calentemos, sino que tenemos que llevar a un punto de fusión, de ebullición, y de ahí poder crear, bueno, formar estos compuestos. En este caso, un ejemplo es la glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, tiene 12 átomos de hidrógeno y tiene 6 átomos de oxígeno. Entonces, eso es un compuesto. Vamos desde los quarks, las partículas subatómicas, los elementos, las moléculas y los compuestos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Váyanle anotando ahí en su libreta, por favor, no. para que no se les olvide, porque terminando la clase se nos olvida con todito a los 10 minutos. ¿Y qué dijo el profe? Ya ni me acuerdo. ¿Sale? Pongan atención, chicos. Y después de esto, de los compuestos, vimos que uno de los de ejemplos es la glucosa, pues después vienen los organelos. ¿Y qué son los organelos?
Bueno, están formados de compuestos orgánicos y son las partes de la célula. Así como el ser humano está dividido en sistemas, es decir, tenemos el sistema digestivo, el sistema circulatorio, etcétera, así la célula también está dividida en pequeños eh, compuestos y de pequeñas partes, pequeñas estructuras para poder formar todo lo que es una célula. ¿Sí? Y de ahí los organelos, pues hay organelos en los procariontes, que son las bacterias, y en los eucariontes, que son las células vegetales y las células animales. Hay ribosomas, hay la mitocondria, por ejemplo, en los seres, bueno, en los animales, la mitocondria y en el ser humano, pues la mitocondria es la encargada de generar la energía a través de la glucosa que absorbe de los alimentos, lo transforma en moléculas de energía como el ATP. El aparato de Golgi que sirve para sintetizar proteínas, los ribosomas, el liso, rugoso, etcétera, el retículo endoplásmico, etcétera, cómo se divide en liso y rugoso, y así está compuestos los organelos. Y de ahí, pues hay, por ejemplo, las células. De todos estos estructuras, si las unimos, podemos formar una célula. En este caso, la célula animal está contenido todas estas estructuras. Y la célula es la parte y la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales. Ya decían ahí cuando estábamos viendo las funciones de la célula, de un ser vivo, que hablaban de nutrición, de la relación, de la reproducción, de todos los organismos vivos están formados por células. Si nosotros dividimos una célula, pues ya no tendría las mismas funciones que requiere, pues para poder formar un tejido, para poder formar una estructura, un sistema, etcétera. Algunos organismos microscópicos, como las bacterias o los protozoarios, son unicelulares, lo que significa que están formados por una sola célula. Las plantas, los animales y los hongos son organismos pluricelulares, es decir, se necesitan varias células unidas para que puedan realizar sus funciones y, y puedan estar de manera coordinada. Una vez que ya vimos que es una célula, que es un organelo y que es una célula, pues ya el conjunto de estas células entre sí van a formar una función específica y van a formar un tejido. Imagínense, vean su brazo, estiren su brazo así como está en el esquema, y ahí hay un tejido sanguíneo, que es la sangre. Hay un tejido adiposo, que es el que se forma así el gordito, que es la grasa, el tejido óseo, que son nuestros huesos, el tejido epitelial, que es la piel, que es una capa protectora de todo nuestro organismo para que no estés expuesto los órganos, que no estén expuestos los huesos, que no estén expuestos los músculos. Es un recubrimiento, es el, el órgano más grande que tenemos, que es la piel, el tejido nervioso, donde podemos nosotros tener este sentido, el dolor, que podemos sentir el calor, el frío, a través de los nervios, de todos estos tejidos que llegan hasta el cerebro y mandan una señal pues de dolor, de satisfacción, etcétera, todos nuestros sentidos. Y el tejido muscular, que es el encargado del movimiento. Tenemos una estructura rígida, que son los huesos, es el tejido óseo, pero también tenemos un tejido muscular que gracias a él podemos tener movimientos, ¿no? Muevan sus brazos, muevan su cuello, muevan su cabeza, y ahí intervienen todos estos 6 tipos de tejidos. ¿Ya sabían que teníamos todos estos tejidos? De algunos. ¿No? De algunos, ¿verdad? Pero está muy interesante este esquema porque nos refiere que en cada una de estas tejidos son células diferentes. No son los mismos tipos de células para los huesos que para la sangre o para la piel, o las células que están en el tejido adiposo que acumulan las grasas, ni menos en los nervios.
Entonces, el conjunto de células van a formar tejidos y el conjunto de tejidos va a formar órganos, como lo es el cerebro, como es la médula espinal, el estómago, el hígado. Cada uno de estos órganos tiene una función específica, los riñones, los pulmones, el corazón. Entonces, contiene dos o más tejidos distintos para formar una unidad estructural y realizar una función específica. Cada uno de estos órganos, si falla, pues va a generar un problema en todo el organismo. Si falla el cerebro, imagínense si no reacciona, algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Down, algunos problemas motrices, si hay un daño cerebral. Si no funcionan los pulmones, pues no vamos a poder oxigenar las células a través de la sangre. Si no funciona el tejido, el estómago, el sistema digestivo, el hígado para eliminar todas las toxinas, los pulmones, el corazón para irrigar toda la sangre. Imagínense, entonces el conjunto de tejidos forma células. El conjunto de células va a formar tejidos. El conjunto de tejidos va a formar órganos. Y el conjunto de órganos, como está aquí, va a formar sistemas. ¿Cuáles son estos sistemas? Pues aquí se los estoy presentando. El sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema nervioso, el sistema reproductor, el sistema linfático, que son todos los, ay, se me fue, todas las glándulas, por ejemplo, la tiroides, las glándulas que están en diferentes partes del cuerpo que nos ayudan a mandar las señales y regulan las hormonas del cuerpo y el sistema hormonal también, tanto de varón como de mujer, y el sistema respiratorio. Son estos 10 sistemas que componen a un ser vivo. Ahorita estamos viendo los del ser humano, pero tanto animales como plantas contienen órganos y son este conjunto de órganos y tejidos los que van a formar estos sistemas. Eso es bien importante. O sea, ven que vamos de lo más pequeño a lo más grande y el conjunto de sistemas va a integrar a un ser vivo o un individuo para que tenga el funcionamiento de todo su ser, ¿no? Entonces, el conjunto de órganos va a formar sistemas y el conjunto de estos sistemas va a formar a un ser vivo o un individuo. Ahora, este individuo va a estar relacionándose con diferentes personas, como lo vemos aquí en esta esquema. El ser vivo un ser vivo, eh, se relaciona entre sí, es un ser social. Entonces, tiene que vivir pues en conjunto, en individuos, ¿no? Es muy difícil que pueda sobrevivir si vive solo, ya que un ser vivo tiene que llegar a un ciclo, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, para poder reproducirse, pues tiene que haber dos, por lo menos dos individuos de la misma especie. Entonces, a este conjunto de individuos o de organismos se le conoce que conviven entre sí en un mismo sitio, se le llama poblaciones. Al conjunto de poblaciones de diferentes especies en un mismo lugar se llama comunidad. Es decir, en una comunidad, por ejemplo, aquí en una pradera, puede haber aves, puede haber reptiles, puede haber diferentes especies, insectos que pueden estar conviviendo en esta comunidad de diferentes especies en un mismo lugar, ya que el clima, todos estos factores abióticos que vimos, el relieve, la temperatura, la humedad, les ayuda para poder sobrevivir. Y al conjunto de estas comunidades y factores abióticos relacionados entre sí se les llama ecosistema. Entonces aquí vemos interaccionando los diferentes comunidades y factores como son dentro de una cadena alimenticia, tanto los factores abióticos como el agua, como las sales,
como la energía, que en este caso el sol, está conviviendo con factores bióticos que son los animales, tanto los herbívoros como los carnívoros, y también la fauna, que es la flora y la fauna conviviendo entre sí en una misma cadena alimenticia, ¿no? Donde ya intervienen productores, consumidores primarios, que son los herbívoros, consumidores secundarios, que son los carnívoros, consumidores terciarios, que ya son los cazadores, y los descomponedores o desintegradores, que ya son las bacterias, las levaduras o los hongos, que van a desintegrar todos esos restos de los seres vivos que fueron consumiéndose durante esta cadena alimenticia. Y bueno, el conjunto en estos ecosistemas, pues está dentro de la biosfera. ¿Y qué es la biosfera? Es la capa constituida de agua, tierra y una masa delgada de aire, la cual se desarrolla en los seres vivos. Si no hubiera biosfera, no habría vida en el planeta. Y comprende desde los unos 10 kilómetros de altitud, desde el fondo del océano hasta 10 kilómetros, que comprende la atmósfera. Y esta es la biosfera. Y la biosfera está comprendida por atmósfera, por hidrosfera y por litosfera. ¿Sí?